El anime comienza con un tipo, que al parecer, está torturando a otro, y nos preguntan qué se puede dar a cambio de adquirir la verdad del mundo. En algún lugar del reino P, a principios del siglo XV, mucha gente vive en las calles, y la diferencia de clases sociales es notoria. Allí vive el prota, y su amigo lo acompaña a clases. En otra parte, un tipo cuenta las uñas que ha arrancado, y le pregunta a un prisionero, qué es lo que más molesta a quienes se las han quitado. El prisionero responde que es el no poder levantar objetos, pero, el tipo dice que se equivoca, y dice que el dolor es lo más molesto. Luego, le pregunta dónde están los documentos que blasfeman contra la iglesia, mientras comienza a quitarle las uñas. Pero, el prisionero, está decidido a no contarle nada, y el tipo se queja, porque esto le tomará tiempo, y no quiere llegar tarde a su casa. El prisionero le pide que se las corte de una vez, ya que solo tiene 10 uñas, sin embargo, el tipo le muestra que arrancó 68 uñas de otro prisionero, y le pregunta si no sabía que las uñas vuelven a crecer. En la escuela, el maestro pregunta qué es lo que hay en el centro del universo, y un niño llamado Kochansky responde que allí se encuentra el amor rebosante de Dios. El maestro le dice que es correcto, pero también que es muy abstracto. Entonces, Rafal, el protagonista, levanta la mano y dice que la Tierra está en el centro del universo, según los estudios de Aristóteles. El maestro felicita a su hijo, y también les informa a todos que el prota irá a la universidad. Todos se alegran por él, y el prota les cuenta que estudiará teología. Además, les dice que esa es la disciplina suprema, porque le deben la vida a Dios, y los teólogos analizan la Biblia para que profundicen en la fe. A su padre le parece magnífico lo que dice, y comienza a aplaudirle, pero, eso no es lo que piensa el prota en realidad, y siente que el mundo está lleno de tontos. Como él nació huérfano, conoce bien muchas desgracias, pero aún así, aprendió a vivir bien. Su verdadera filosofía es vivir racionalmente, ignorando sentimientos como el amor, para vivir con la mayor comodidad. Además, lo racional le parece bello, y siendo así, logró hacer que lo vean como una persona digna, sabia, humilde y capaz. Kochansky lo felicita y le dice que es un genio, pero también le dice que es casi un dios, y el maestro se pone serio. Además, le pide que retracte su comentario, y Kochansky se disculpa por haber dicho eso. Cuando la lección concluye, el maestro le pide al prota que se quede un rato, pero ve su catálogo en ese momento. También se percata que es de astronomía, y le pide que lo deje, porque ahora debe dedicar todo su tiempo a la teología. El prota acepta tristemente, y su padre le pide que recoja mañana a Hubert, porque ya se retractó de ser hereje y quiere darle un hogar. Más tarde, el prota recuerda las palabras de su padre, y piensa en que es razonable no tener tiempo para la astronomía. Sin embargo, le cuesta olvidarse de las estrellas, y trata de convencerse de que ellas no tienen importancia, porque vio que cada una tenía su propio movimiento complejo, y dice que la astronomía no es racional. Al día siguiente, mientras se dirige a recoger a Hubert, pasa enfrente de una ejecución de herejes, pero piensa en que ellos mismos se lo buscaron, porque desafiaron a Dios y no se retractaron. Él ve al tipo de las torturas ahí, y como le parece raro, se aleja rápidamente. Luego, los guardias confirman que el prota ha venido por Hubert, y cuando ellos lo dejan salir, al prota le parece que se ve como alguien sospechoso. El prota se presenta educadamente, sin embargo, Hubert le pide que no intente ganarse su favor con falsas sonrisas, y también que lo guíe por el camino. Mientras caminan por las calles del reino, Hubert le pregunta si estudiará astronomía, ya que ha visto que lleva un astrolabio. Entonces, el prota le dice que solo es un pasatiempo, pero Hubert se ríe, porque sabe que no está siendo sincero. Más adelante, el prota le pregunta qué investigaba, pero a Hubert le interesan los apuntes del prota, y cuando los lee, le parece increíble que haya llegado hasta la sexta magnitud. El prota le cuenta que tiene más notas en su casa, y Hubert se alegra, porque eso le ayudará en su investigación. Además, le explica que es un erudito, que nunca piensa abandonar su investigación, y que no se retractó, solo mintió para que lo liberaran. El prota se siente asustado, y Hubert lo amenaza para que lo ayude con su investigación, ya que sus ojos están debilitados.
Además, dice que esta es su última oportunidad, porque si lo atrapan otra vez, lo ejecutarán en el acto, y le advierte que lo eliminará si no le hace caso y no estudia astronomía. Al prota no le queda más que aceptar, y Hubert dice que mañana le mostrará el lugar en donde hace su investigación. El prota se despide muy nervioso, y luego se enoja porque no debieron dejar libre a Hubert. También piensa en no verlo mañana, pero le da curiosidad el lugar que le mostrará mañana. Aunque decida no ir, él termina yendo en la noche, y se queda sorprendido con lo claro que se ven las estrellas. Hubert le explica que este lugar es ideal para la observación y que le gusta el cinturón de Orión en las montañas. Hubert le pide que empiece a tomar notas y el prota comienza a observar con su astrolabio. Luego, Hubert revisa sus apuntes y lo felicita porque escribió mucho en poco tiempo. Cuando el prota le pregunta por su investigación prohibida, Hubert le pregunta si ha oído de Aristarco y sobre la forma del cosmos. Entonces, el prota responde que la Tierra ocupa el centro del universo y que todo gira a su alrededor. Hubert le pide que lo dibuje, entonces, el prota dice que puede ser difícil de entender, pero Ptolomeo ya descubrió la verdad hace más de 1000 años. También, que el sentido común dice que la Tierra es especial, y por eso Dios la puso en el centro del universo. Entonces, Hubert le pregunta si cree que hay belleza en esa verdad, pero el prota se queda un poco confundido y trata de evadir la pregunta. Hubert le pide que responda, por lo tanto, el prota dice que como el movimiento de las estrellas no forman un sistema único y ordenado, no le parece racional y tampoco bello. Además, dice que no tendría sentido criticar al universo, porque es muy complejo, pero Hubert le dice que sí pueden criticarlo. El prota no está de acuerdo, porque aunque la teoría sea complicada, es muy precisa, mientras consideren que el sol salga y las estrellas se mueven. Entonces, Hubert le pregunta si en realidad es lo contrario, y la Tierra es la que se mueve. El prota se ríe por un momento, pero luego, tiene una revelación, y Hubert le explica cómo funciona el movimiento de las estrellas. Además, dice que el Sol permanece quieto y los planetas se mueven en secuencia, mientras el cosmos sigue un único orden, que altera el sentido común y enfurece a la Iglesia, la belleza y la razón terminan unificándose. De eso trata la investigación de Hubert, y dice que podría nombrarla heliocentrismo. Hubert le pregunta qué le parece, por lo tanto, el prota le responde que está equivocado y le dirá las 3 razones. La primera es que hay demasiadas contradicciones, porque la Tierra no se mueve cuando salta. Segundo, si aceptaran que la Tierra se mueve y niegan que Dios los puso en el centro del universo, sería desastroso. Y tercero, que arriesgar su vida por una intuición sería una tontería. Hubert no está de acuerdo con su tercer punto, y dice que equivocarse no siempre es un sinsentido, pero el prota dice que no se lanzaría a las llamas por creer en su teoría heliocéntrica. Además, dice que no vendrá mañana, pero Hubert no le hace caso. Luego, el prota sigue sin creer en la teoría de Hubert, y piensa que es absurdo, sin embargo, justo se resbala en ese momento, y mientras cae, tiene la impresión de que las montañas se mueven. Entonces, él se imagina siendo la Tierra, y el Sol, las montañas, y cuando comienza a girar, observa que todo alrededor también lo hace, y siente que es posible que la Tierra rote. Luego, comienza a combinar todas las teorías que conoce, para comprobar si lo que dice Hubert es cierto, y aunque le parezca absurdo, blasfemo, una equivocación y un sinsentido que la Tierra tenga 2 movimientos, admite que si llegara a resultar cierto, y el cosmos sigue una secuencia armoniosa, mientras todo es tan racional, le parecería una teoría muy bella. Al amanecer, el prota dice que la teoría podría ser cierta. Unos días pasan, y las observaciones del prota se vuelven más precisas, pero él le pregunta a Hubert por qué se arriesga tanto, y niega la existencia de Dios. Sin embargo, Hubert le dice que es lo contrario, y hace esto porque cree en Dios, ya que creó a la Tierra, el mundo más bello de todos. Además, no lee las Sagradas Escrituras, porque prefiere leer la naturaleza para entender mejor las obras de Dios. El prota le pregunta si tiene miedo, pero aunque Hubert admita tenerlo, le explica que el miedo es parte de la esencia de una vida. También le avisa que es el último día de observaciones, porque ha descubierto una forma de continuar solo,
y le pide que estudie astronomía como sugerencia, antes de agradecerle por todo y marcharse. Mientras el prota regresa a casa, piensa en que todo ha terminado de repente y saluda a su padre al verlo. Pero, la persona que vio no era su padre, sino el tipo que vio en la ejecución de herejes el otro día. Él se presenta como Nowak, el inquisidor, y le cuenta que ha venido a investigar las acciones de Hubert. También, le muestra que encontró su libreta en la biblioteca, y le pregunta qué significa esta investigación blasfema. El prota se queda sin palabras, pero Hubert aparece para ayudarlo, y dice que escondió esa libreta allí, porque pensó que no la encontrarían en el cuarto de un niño. Nowak le pregunta si es realmente suyo, ya que sabe cuáles son las consecuencias, pero Hubert confirma que es de él y dice que un niño no podría ayudarlo en su investigación. Nowak se disculpa con el prota, pero capturan a Hubert y éste le entrega algo al prota antes de irse. Pero, él le pregunta qué sucederá con lo que iba a terminar, entonces, Hubert le dice que acaba de hacerlo. Esa noche, lamentablemente, Hubert falleció en la hoguera. Al día siguiente, el prota se pregunta qué debería haber hecho, mientras observa el collar que Hubert le dio. Entonces, recuerda cuando Hubert mencionó el cinturón de Orión y las montañas, y se le ocurre una idea. Él se dirige a la montaña que estaba en el centro, y descubre una caja secreta, con muchos objetos en su interior. También, lee la carta que dejó Hubert, en la cual le pide al que encontró la caja, que queme todos sus documentos, porque aunque haya pasado mucho tiempo investigando el heliocentrismo, admite que nunca se podrá probar, porque tiene demasiadas incertidumbres. Por ello, como él no tuvo voluntad suficiente para quemar todo, se lo dejó a alguien superior que lo pueda hacer. Además, le dejó una recompensa en la caja y espera que eso sea suficiente. Mientras la caja arde en llamas, el prota piensa en que el heliocentrismo es una idea demasiado peligrosa y hacer esto es lo más razonable. Pero, el prota quiere confiar más en su intuición que en su razón ahora mismo e intenta salvar la investigación. Luego, llega el último día del prota en la escuela y el maestro le pregunta si quiere decir algunas palabras de despedida antes de comenzar a estudiar teología. El prota primero agradece a todos por su apoyo y dice que rezará para que Dios los bendiga, pero también que ahora estudiará astronomía. Todos se quedan callados y el prota admite que sin darse cuenta se convirtió en el niño más tonto en ese momento. Además, que no es sabio ni humilde como decía antes, sino todo lo contrario, pero desde ahora hará que la tierra se mueva. En otra parte, Nowak ayuda a un niño que no podía alcanzar su balón, pero sus compañeros le avisan que deben seguir. Luego, él se reúne con alguien, que al parecer es hereje y se alista para torturarlo. Pero antes, Nowak le cuenta que tiene una hija que ama mucho, y que por proteger a su familia de los peligros del mundo, no tiene límites de lo que puede hacer. Más tarde, Nowak descubre que el niño era hijo del Señor, pero le pide disculpas ligeramente. Luego, él le entrega a sus compañeros la dirección en donde se reúnen los herejes y les pide encargarse de eso, porque tiene que cenar con su familia. Luego, el padre del prota está molesto porque ya no quiere estudiar teología y le pide que se retracte o no firmará el formulario de admisión. El prota recuerda que su vida se ha vuelto muy complicada desde que dijo que quería estudiar astronomía y decide mentirle a su padre al decir que no estudiará astronomía, porque de esta manera puede continuar evitando problemas. Además, piensa en que sería peor no ingresar a la universidad y decide que luego se cambiará a astronomía. Mientras lee los libros de su padre, que odia mucho a la astronomía, se pregunta cómo es que tiene tantos libros sobre el tema en casa. Al día siguiente, antes de que su padre llegue a la casa, el prota quema los apuntes que escribió y luego guarda los documentos que ha revisado correctamente. Sin embargo, cuando su padre llega, como sus apuntes no se quemaron por completo, termina descubriéndolo. Mientras el prota regresa a casa, se encuentra con Nowak que lo saluda y le pregunta si irá a la universidad tan joven. El prota responde que estudiará teología el semestre que viene para ser útil a la sociedad, pero Nowak le pregunta por el collar de Hubert. Entonces, él le explica que lo usa para recordar que odia a la herejía y que necesita estar alerta. Nowak le cuenta que Hubert negaba el geocentrismo y le pide jurar por Dios que no comparte sus ideas,
para asegurarse de que sea así. Por lo tanto, el prota hace lo que pide antes de despedirse, pero cuando llega a casa, se siente muy asustado. En eso, se percata que sus apuntes no se quemaron y también que sus cálculos están corregidos. Cuando su padre lo ve, le explica que ese papel tarda en quemarse y que debe esperar a terminar el proceso. Luego, el prota piensa en que debe suspender la investigación y retomarla en la universidad, porque la falta de materiales lo ha dejado estancado. Además, recuerda a Nowak y comienza a escribir una carta. Al día siguiente, su padre descubre que no está en su habitación y comienza a preocuparse de haber corregido sus apuntes anoche. En eso, alguien toca la puerta y el maestro se sorprende al ver que es Nowak. Él ha venido para hablar sobre Hubert, ya que antes fue su alumno, y le pregunta si sintió un duro golpe cuando se descubrió que era hereje. Sin embargo, el maestro responde que no tenía ningún apego especial por él. Entonces, Nowak le recuerda que también fue acusado de herejía, pero el maestro dice que ya se retractó y que eso pasó hace mucho. Nowak le advierte que si lo acusan 2 veces, terminará siendo quemado vivo, y como se convierte en cenizas, no podrá resucitar el día del juicio. Además, cree que no hay nada después de morir, y los recuerdos, las experiencias, la conciencia y el alma terminan desapareciendo. Nowak se deja de rodeos y le pregunta si su hijo está realizando una investigación blasfema. Sin embargo, el maestro se queda asombrado y le pregunta si tiene pruebas de ello. Por lo tanto, Nowak revela que todavía no las tiene, pero si las llegara a encontrar, dice que sería su fin, por no denunciar una investigación blasfema. Por ello, si sabe algo, le pide que lo diga ahora, porque será la primera infracción del prota y lo liberarán de inmediato si se retracta. Antes que Nowak se vaya, el maestro confirma que no ejecutarán a su hijo, pero igual se siente muy preocupado. El prota viene para hablar sobre las correcciones, sin embargo, su padre lo interrumpe para preguntarle si puede probar el heliocentrismo. Entonces, el prota responde que sí, pero su padre le avisa que hablarán de esto mañana. Antes de dormir, el prota se queda mirando un pequeño bolso y al día siguiente se despierta con la presencia de Nowak. Su padre solo le pide disculpas, y más tarde, el prota es encerrado en una celda. Nowak le avisa que mañana comenzará la tortura y le muestra un prototipo que llama la pera de la angustia. No obstante, le dice que puede evitar el dolor si mañana se retracta en el juicio y promete abandonar la astronomía para siempre. Además, debe revelar dónde están sus documentos y quemarlos. Antes de irse, Nowak le dice que su formulario de admisión todavía tiene validez y que solo debe tomar la decisión correcta. Más tarde, el prota considera que retractarse y quemar sus documentos es muy sencillo, por eso, decide que lo hará. Además, piensa que no es el fin para su investigación, sin embargo, se pregunta cómo terminó así y por qué está haciendo esto. Él culpa de todo al heliocentrismo, porque si no se hubiera topado con este, seguiría viviendo cómodamente. En ese instante, observa la luz de la luna que ingresa a su celda y recuerda cuando pensó que estudiar astronomía no era racional. Además, aunque esta vez la ventana sea más pequeña, siente que puede ver el cielo más claro que nunca y se pregunta si siempre fue tan bello. Cuando empieza el juicio, después de confirmar todos los delitos del prota, la Iglesia le exige que se retracte oficialmente y divulgue y destruya todos los documentos pertinentes. Además, como tiene buenos resultados académicos, le permiten su admisión a la universidad. Sin embargo, el prota considera que lo más importante es saber elegir a qué renunciar, por lo tanto, destruye su formulario enfrente de todos y declara que cree en el heliocentrismo. Luego, él es regresado a su celda, y le pregunta a Nowak si quiere acompañarlo a beber. Como Nowak pensó que tenían un trato, el prota le explica que quiso conservar los documentos, porque es lo que más beneficia al heliocentrismo. Entonces, Nowak le pide que no subestime su método de tortura. Sin embargo, el prota le pregunta si conoce el efecto de las semillas de amapola y le cuenta que si las mezcla con veneno, puede eliminar a alguien sin dolor. Nowak se percata de lo que ha hecho y trata de escupir lo que bebió, pero el prota le aclara que las puso en su vaso. Por lo cual, Nowak le dice que está loco
y como va en contra de la Iglesia, le advierte que tendrá un destino espantoso al morir. Sin embargo, el prota le dice que nadie sabe lo que hay después y le recuerda frases de filósofos que decían lo mismo. Nowak se enoja y pregunta de qué le sirven esas frases, por lo cual, el prota responde que lo inspiran, al igual que Hubert lo hizo antes de morir. También, considera que es lo más importante y aunque su vida acabe, hará que la inspiración sobreviva. Nowak le dice que es un demente por sacrificarse por algo que no entiende, sin embargo, el prota dice que a eso también se le puede llamar amor. Él pide que lo deje a solas, porque ya es la hora, y después de despedirse, se apoya en la pared, aguardando los últimos momentos de su vida. Cuando finalmente fallece, lo atan a una estaca para incinerarlo, y cuando la noche termina y comienza a amanecer, Nowak y los demás se despiden de él. 10 años después, unos chicos recorren el mismo camino que el prota tomó para llegar a la caja de documentos, y cuando logran encontrarla, descubren la carta que el prota dejó, titulada Tierra.